Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Él mismo había sido ambiguo con sus acciones. Al reflexionar, Jun tenía razón. Cada vez que éste tenía un problema o se lastimaba, su primera reacción era preocupación, pero siempre decía que era por orden de Tai. En el fondo, sabía que su preocupación no tenía nada que ver con Tai, sino con él mismo. Siempre encontraba excusas para sí mismo, pero olvidó considerar los sentimientos de Jun, quien recibía esas señales confusas. Pensó solo en divertirse, en la emoción de hacer cosas a escondidas, sin darse cuenta de que los sentimientos podían surgir. Aunque al principio tenían un acuerdo, nadie imaginó que la cercanía los llevaría tan lejos. Ahora todo lo que creía controlar estaba enredado, difícil de desenmarañar, y Jun había explotado como salida. Nunca quiso a alguien más joven, en parte por lo que pasó con Malin. Los jóvenes le parecían caprichosos, emocionales, tercos, siempre queriendo salirse con la suya aunque estuvieran equivocados. Los niños pequeños eran peores, llorando y pataleando por lo que querían. Eso lo irritaba, pero Jun no tenía ninguna de esas características. No era caprichoso, no pedía cosas sin sentido. Escuchaba y aunque discutía, aceptaba sus errores. Si no fuera por la edad y el hecho de que Son lo consideraba un niño, Jun cumplía con todo lo que él buscaba. Lo de Tai era solo una excusa, no era la razón principal, pero era la única que le permitía a un cobarde como él cuidar de Jun, justificando por qué alguien que no quería niños se preocupaba tanto por él. La noche anterior las lágrimas de Jun fueron como puñetazos a su cabeza, debilitándolo. Recordar lo que le dijo a Tanu, que nunca saldría con alguien más joven y mucho menos con Jun, lo golpeó fuerte. Ver a Jun irse con Win sin mirar atrás le hizo sentir que lo estaba perdiendo como nunca antes. Llegó a casa de Tai, seguido por el coche de Cham. Bajó con bolsas de comida, dulces y salados, todo lo que se le ocurrió para Jun. ¿Qué trajiste? ¿Tanta comida? ¿Hay algo que celebrar y no me enteré? Hoy ustedes dos me tienen desconcertado, dijo Cham, siguiéndolo. Tai, como anfitrión, salió a recibirlos. Sor no respondió. Solo buscaba a la persona que quería ver. No vio a Jun. Tal vez estaba escondido en la habitación de Win, pero primero debía pasar por Tai, que lo miraba fijamente. ¿Por qué viniste?, preguntó Tai, cuando Sorn dejó las bolsas en la mesa del salón. Era una pregunta que podía molestar, pero no quería saber de boca de Sorn qué buscaba. Chan miró a ambos confundido, sus dudas no habían sido aclaradas. Tai estaba calmado como siempre, mientras Son parecía ansioso, como si Tai lo hubiera atrapado haciendo algo malo. ¿Dónde está? ¿Arriba? ¿Quién? Tai, no juegues conmigo. Sé que ya sabes todo, quiero hablar con él primero. Son y Tai se miraron fijamente, sin ceder. Cham los observó cada vez más intrigado hasta que Zorn, impaciente, hizo ademán de subir a buscar a Jun. ¿Te has visto, Zorn? ¿Ves cómo estás ahora?, dijo Tai. Para de hablar. Si no vas a ayudar, cállate. Voy a buscarlo. Si me callo, ¿se calmará tu ansiedad? ¿O tu ambigüedad con Jun se aclarará? Engañaste al chico por meses, usando mi nombre para justificar tu preocupación, engañándote a ti mismo, y cuando él quiso tomarlo en serio, te acobardaste, ni siquiera admites que lo quieres. Tai alzó la voz hasta gritar. Cham, escuchando, empezó a atar cabos y se atragantó, atónito. Sor no negó nada, solo guardó silencio, lo que equivalía a aceptar todo. Sor, ¿tú y Jun están juntos?, preguntó Cham, tartamudeando.
Juntos, ¿qué va? Ni siquiera admite que le gusta a Jun, respondió Tai, burlándose de la pregunta de Cham. ¿Cómo voy a admitir que lo quiero? Es tu hermano menor. Tenía que contenerme. Si te enojabas, ¡paf! Antes de terminar, Tai le dio un puñetazo en la cara. Sor ni siquiera intentó esquivarlo y aceptó el golpe sin devolverlo.